Una de las cosas más fascinantes acerca de la saga de Jurassic Park son la cantidad de misterios que la franquicia ha dejado sin resolver, desde ataques inexplicables como la masacre del SS Venture o el bote de Jurassic Park 3, hasta el destino de criaturas y personajes cuyo desenlace jamás fue mostrado en pantalla. Hoy intentaremos reconstruir algunos de esos momentos perdidos y proponer una explicación que, aunque no sea canónica, encaje sorprendentemente bien con las evidencias que dejaron las películas. Una de las interrogantes más grandes se encuentra en la segunda entrega: ¿quién mató a los tripulantes del SS Venture? Durante años, la explicación más aceptada ha sido que el Tyrannosaurus Rex escapó de su contenedor y acabó con la tripulación. Incluso el propio guionista llegó a respaldar esta idea. Según esa versión, el equipo veterinario administró incorrectamente el sedante, y al intentar salvar al animal con una inyección de adrenalina, provocó que entrara en un estado de furia incontrolable. Sobre el papel suena razonable, hasta que observamos detenidamente la escena. Si el Tyrannosaurus fue el responsable, ¿cómo terminó la mano del capitán colgando del timón dentro de una cabina completamente cerrada? ¿Cómo volvió el animal a quedar encerrado en la bodega después de recorrer el barco sembrando el caos? ¿Y por qué los daños visibles en la embarcación son mucho menores de lo que cabría esperar de un depredador de casi 8 toneladas? Algunos aficionados han sugerido que un grupo de velociraptores logró infiltrarse en el barco durante la carga en Isla Sorna. Sin embargo, esta teoría presenta un problema aún mayor. Nunca vemos raptores cerca del muelle. No existe ninguna evidencia de que hubieran subido al SS Venture y resulta difícil imaginar que pasaran desapercibidos durante toda la travesía. Mi teoría es que el SS Venture transportó sin saberlo al menos 2 Dilophosaurus ocultos entre la carga procedente de Isla Sorna. A diferencia de un Tyrannosaurus, los Dilophosaurus podían desplazarse por los estrechos pasillos del barco, entrar y salir de las cabinas y sorprender a la tripulación desde cualquier rincón utilizando su veneno para incapacitar a sus víctimas. Eso explicaría por qué encontramos cuerpos repartidos por distintas zonas sin que la estructura del barco aparezca completamente destrozada. También resolvería uno de los mayores problemas de la escena. Un Dilophosaurus habría podido entrar fácilmente en la cabina, atacar al capitán y dejar tras de sí un escenario mucho más compatible con lo que vemos que el ataque de un gigantesco Tyrannosaurus. Mientras el caos se extendía por el barco, el T-Rex, alterado por el estrés del viaje, habría permanecido encerrado en la bodega, con la tripulación prácticamente eliminada. El SS Venture habría continuado navegando sin control hasta llegar a San Diego, donde finalmente el Tyrannosaurus escapó, y fácilmente un Dilophosaurus pudo haberse escabullido en la ciudad, o bien incluso abandonar el navío antes de estrellarse. Por eso no hay ninguna evidencia de estos. Debido a su naturaleza astuta, un Dilophosaurus bien podría explicar la razón por la cual los tripulantes del SS Venture murieron. Al ser un depredador furtivo, no tendría problemas en pasar desapercibido en la ciudad, mientras el Tyrannosaurus hacía destrozos en todo el área. Los raptores habrían llamado la atención muy fácilmente si hubieran sido los responsables del ataque. La explicación del Tyrannosaurus no es lo más coherente con lo que vemos en pantalla y el cómo se suscitan las cosas. Sin embargo, el brazo del capitán dejado en el timón y los restos de la tripulación esparcidos en todo el barco dejan evidencia que quien atacó la embarcación fue un depredador mediano, y qué mejor depredador para ocultarse en las sombras que un Dilophosaurus. Otro de los misterios más interesantes se encuentra en la última entrega. ¿Qué mató al Dunkleosteus en Rebirth? Si bien Jurassic World Rebirth deja mucho que desear en cuanto a su narrativa, la película esconde pistas muy interesantes sobre los terribles experimentos que InGen realizaba mientras intentaba traer de vuelta a la vida no solo dinosaurios, sino también otras criaturas prehistóricas. Uno de los misterios más llamativos es la muerte del Dunkleosteus. Durante los primeros minutos de la película, unos pescadores izan una enorme red desde las profundidades. Entre los restos sobresale la cabeza cercenada de un Dunkleosteus, uno de los mayores superdepredadores que dominaron los océanos del Devónico. La evidencia fósil indica que el único animal capaz de herir gravemente a Dunkleosteus era otro de su misma especie. Sin embargo, esa explicación pierde fuerza al observar el estado del cadáver. Lo único que recuperan los pescadores es la cabeza. El resto del cuerpo simplemente ha desaparecido. Algunos podrían pensar que fue el Mosasaurus. Sin embargo, la película parece dejar una pista que algo todavía más aterrador ronda las aguas cercanas a la isla Saint Hubert. Durante la escena del bar detrás de Duncan, la cámara muestra claramente las enormes mandíbulas de un megalodón.
A simple vista parece ser un simple trofeo, hasta que el propio Duncan hace un comentario bastante peculiar. Puedes terminar en las fauces de uno de estos. Si InGen fue capaz de recrear una criatura tan antigua como el Dunkleosteus, no resulta descabellado pensar que también hubiera logrado devolver a la vida al mayor tiburón que ha existido. En ese escenario, el megalodón sería prácticamente el único animal con el tamaño, la fuerza de mordida y la potencia suficiente para arrancar la cabeza de un Dunkleosteus. La escena dejaría entonces de ser un simple cadáver recuperado por unos pescadores para convertirse en evidencia primaria de que un depredador todavía más grande acecha los mares alrededor de Saint Hubert. Y los misterios de esta entrega no se detienen ahí. Durante la exploración al interior de la isla Saint Hubert, el equipo cruza un pantano. Sin embargo, ningún miembro del equipo se ha percatado que hay algo que ronda dentro del agua. La escena es corta, de apenas segundos. No obstante, si observamos con atención, esta escena podría revelar el futuro de la saga. Como bien sabemos, en Jurassic Park no solamente se experimentaba con dinosaurios, estaban tratando de crear híbridos. Y por palabras del propio Dr. Wu, muchas veces estaban experimentando a ciegas. No sabían qué iba a salir del huevo. La criatura mostrada en pantalla no corresponde a ningún dinosaurio que hayamos visto antes. Parece arrojar una pista a algo mucho más siniestro. Es muy probable que los científicos de InGen no hayan parado su investigación con dinosaurios solamente, sino que hayan querido recurrir a otros especímenes prehistóricos que en algún momento dominaron la Tierra, antes y después de los dinosaurios. No sabemos con exactitud qué es la criatura que aparece en estas escenas, pero por su naturaleza anfibia, es muy probable que estemos en presencia de una titanoboa, pues dadas las condiciones salvajes y extremas de la isla Saint Hubert, es muy poco probable pensar que estamos en presencia de una simple serpiente moderna, pues recordemos que en la isla Saint Hubert incluso los raptores son depredados por criaturas mucho más siniestras. No podemos afirmar con seguridad qué es lo que era esa cosa que estábamos viendo en pantalla. Lo que sí podemos decir es que cosas mucho más siniestras aparecerán en el tiempo en Jurassic World. Y como ya hemos explorado en este canal, en las áreas restringidas, nadie sabe realmente qué estaba haciendo InGen con los restos del pasado que rescataba. Por lo que pensar que criaturas prehistóricas no relacionadas con los dinosaurios podrían estar presentes en Jurassic World no es algo descabellado. Pueden ser anfibios o incluso hasta insectos, pero ese es tema para otro video. Otro de los misterios que ha dejado la saga es cómo murió realmente la Indominus Rex. Al final de Jurassic World, el Mosasaurus emerge desde la laguna atrapando a la Indominus por el cuello y la arrastra hacia las profundidades. Pero la película nunca muestra su muerte. La explicación más sencilla sería pensar que el Mosasaurus la devoró inmediatamente. Sin embargo, el comportamiento de los grandes depredadores acuáticos modernos apunta en otra dirección. Como ya se ha explorado en el canal, InGen tuvo que rellenar los huecos de ADN de las especies de Jurassic Park. El Mosasaurus no es la excepción. Su ADN está parchado con ADN de especies de estrecho parentesco con él. Por eso bien podemos decir que la muerte de la Indominus no fue inmediata. Pongamos como ejemplo a los cocodrilos, que rara vez matan a sus presas de forma instantánea, pues primero las sujetan con fuerza, las arrastran bajo el agua y esperan a que el agotamiento y la asfixia hagan el resto. El ataque del Mosasaurus resulta sorprendentemente parecido. En lugar de despedazar a la Indominus desde el primer momento, la sujeta por el cuello y la obliga a descender hacia un entorno donde el híbrido pierde toda ventaja. La Indominus había demostrado soportar explosiones, heridas de bala, ataques de raptores, incluso de un Tyrannosaurus. Sin embargo, bajo el agua, su enorme tamaño se convertía en una desventaja. Cada intento por escapar consumía el poco oxígeno disponible, mientras el Mosasaurus solo necesitaba mantener la presión sobre el cuello. Finalmente, el agotamiento y la asfixia terminaron por vencer al híbrido. Solo entonces el Mosasaurus habría comenzado a alimentarse de su presa. Esta explicación también encaja con lo que vemos en Fallen Kingdom, donde años después todavía permanece gran parte del esqueleto de la Indominus en el fondo de la laguna, permitiendo extraer el ADN de sus restos. Pero hay quizá un misterio mucho más interesante e independiente a cómo murió la Indominus, y es ¿por qué el esqueleto de la Indominus está casi intacto? Quizá
Solamente el Mosasaurus la detectó como una amenaza y decidió eliminarla, porque para haberse alimentado de ella, su esqueleto debía haber sido digerido por el sistema digestivo del Mosasaurus. Pero en Fallen Kingdom, su esqueleto está casi intacto. ¿Será posible que el Mosasaurus simplemente salió de la laguna para terminar con la amenaza? ¿O realmente estaba cazando? Y quizá la piel de la Indominus era tan dura que no resultó fácil para el Mosasaurus intentar devorarla. Es muy inquietante el hecho de que bajo el fondo de la laguna esté el esqueleto del Indominus casi intacto. Déjame saber qué piensas sobre este misterio en los comentarios. ¿La Indominus era una amenaza que detectó el Mosasaurus? ¿O el Mosasaurus simplemente no pudo devorarla? Entregas clásicas, los mayores misterios quizás se encuentran en la tercera entrega, como lo es el hecho, ¿quién mató a los tripulantes del bote en Jurassic Park 3? Sin duda uno de los misterios más inquietantes de toda la franquicia es este. Al inicio de la película, Eric Kirby y Ben Hildebrand sobrevuelan Isla Sorna, sujetos a un paracaídas, el cual es remolcado por una pequeña embarcación. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que atraviesan un espeso banco de niebla. Apenas unos segundos después, algo sacude violentamente la cuerda del remolque y el paracaídas termina desprendiéndose del bote. Cuando la niebla desaparece, la embarcación continúa navegando completamente sola. El motor sigue funcionando, pero el capitán ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Algunos aficionados sostienen que un grupo de velociraptores atacó al tripulante desde la costa. Otros apuntan a los pteranodones debido al techo desgarrado de la embarcación. Sin embargo, ambas teorías presentan problemas importantes. Los pteranodones permanecían encerrados en el aviario situado al interior de la isla hasta que los protagonistas los liberan accidentalmente. Además, resulta difícil explicar por qué ignorarían a Eric y Ben, dos presas suspendidas en el aire mucho más fáciles de capturar. Y la teoría de los raptores sencillamente no tiene ningún sentido. Existe otra posibilidad: Plesiosaurus. Aunque nunca han aparecido en las películas, sabemos que forman parte del universo expandido de Jurassic Park. Si InGen fue capaz de crear reptiles marinos como el Mosasaurus e Isla Sorna era el centro de experimentación donde hacían los primeros dinosaurios para el parque, no resultaría extraño que también hayan intentado recrear al Plesiosaurus. Los Plesiosaurus eran depredadores especializados en atacar desde debajo del agua. Su largo cuello les permitía emerger durante un instante, capturar a su presa y desaparecer inmediatamente bajo la superficie. Si observamos nuevamente la escena, todo comienza a cobrar sentido. Mientras el bote avanzaba paralelo a la costa, un Plesiosaurus pudo haber seguido las vibraciones del motor hasta situarse debajo de la embarcación. Aprovechando la escasa visibilidad del banco de niebla, habría emergido solo un instante para sujetar al capitán y arrastrarlo inmediatamente al agua. La violencia del ataque también explicaría la fuerte sacudida que recibe la cuerda del remolque. Sin nadie al timón, el bote continúa avanzando unos instantes mientras cambia de dirección hasta provocar que el cable finalmente se rompa. Esta teoría también explica por qué la embarcación aparece prácticamente intacta. Un gran depredador terrestre habría dejado daños mucho más evidentes, mientras que un depredador marino únicamente necesitaba alcanzar a la única persona situada al alcance de sus mandíbulas. Es así como el ataque de un Plesiosaurus tendría todo el sentido como el responsable del accidente de Eric y el novio de su madre. Pero los misterios de la tercera entrega no terminan ahí. ¿Qué fue lo que mató realmente a Ben Hildebrand? Otro de los misterios más perturbadores es la muerte de Ben. Curiosamente, este es uno de los pocos casos donde conocemos parte de la intención original de los guionistas. Durante la producción existió una versión del libreto en la que Ben era atacado por un grupo de velociraptores, mientras Eric registraba el momento con su cámara de video. La escena fue eliminada antes del estreno y nunca formó parte de la película, dejando la muerte del personaje completamente abierta a la interpretación. Sin embargo, ese material descartado podría contener la clave para explicar lo que realmente ocurrió. Cuando Alan Grant encuentra el cuerpo de Ben, hay un detalle que llama inmediatamente la atención. Técnicamente, el cadáver permanece casi intacto. No presenta las heridas catastróficas que habría esperar de un ataque por parte del Spinosaurus o de un Tyrannosaurus Rex. Además, sabemos que Ben no murió simplemente por hambre o deshidratación. La propia película muestra a Eric descendiendo del paracaídas poco después del accidente. Si Eric logró bajar hasta el suelo, significa que ambos permanecieron con vida durante un tiempo tras quedar atrapados en los árboles. Ben, en cambio, nunca consiguió liberarse del arnés.
Al unir estas pistas con el guión descartado, la secuencia de acontecimientos resulta bastante lógica. Después del accidente, Eric consigue descender utilizando las cuerdas del paracaídas. El movimiento entre los árboles llama la atención de un grupo de velociraptores. Al percatarse del peligro, Eric se esconde entre la vegetación mientras Ben intenta desesperadamente soltarse del arnés. No lo consigue. Los raptores alcanzan primero la parte inferior del paracaídas y al no poder acceder fácilmente al torso de Ben debido a la altura y a la forma en que permanece suspendido, comienzan a atacar sus piernas. Las mordidas provocan una pérdida masiva de sangre, mientras Ben continúa atrapado sin posibilidad de escapar. Finalmente muere desangrado. Esta reconstrucción finalmente explica por qué el cuerpo sigue colgado cuando Grant lo encuentra, por qué el torso permanece prácticamente intacto y por qué Eric consigue sobrevivir. Otra de las preguntas más inquietantes de esta entrega es ¿a dónde estaban Bug y Doe durante los eventos de Jurassic Park 3? Sería absurdo asumir que el Spinosaurus acabó con ellos. De hecho, podría ser absurdo incluso asumir que en algún momento se encontraron cara a cara. Hay dos posibles explicaciones a esta situación. Durante el proyecto Regensis, los Tyrannosaurus Bug y Doe fueron reubicados en otro lugar de la isla, o bien fueron extraídos de la misma en secreto. Recordemos que el proyecto Regensis tenía como objeto crear dinosaurios supuestamente más puros. El proyecto Regensis es la causa por la cual el Spinosaurus llegó a existir, por lo que la ausencia de Bug y Doe en la isla podría ser explicada por una reubicación por parte de InGen, incluso un traslado a otra isla o instalación, o bien que estos no habitaban el área donde cazaba el Spinosaurus. Como vemos durante todos los eventos de Jurassic Park 3, el Spinosaurus parece estar cerca de las instalaciones humanas. Esto se explica porque fue el área donde creció y posiblemente donde comenzó a cazar. Entretanto, Bug y Doe tenían un área más cercana al valle, donde se encontraban el resto de los dinosaurios, o al menos eso pudimos ver, hasta el mundo perdido en la secuencia final, por lo que las criaturas podrían haber estado separadas simplemente por la vastedad de la isla. Y al ser criaturas territoriales, los tiranosaurus no llegaban a los dominios del Spinosaurus. Había muchos otros tiranosaurus en la isla, y es posible que Bug y Doe estuvieran muy lejos del Spinosaurus. Esto se puede afirmar con cierta certeza debido a que Eric mismo menciona que el Spinosaurus se siente atraído por la orina de los tiranosaurus, lo que quiere decir que el rey de Sorna custodiaba ferozmente su propio territorio, por lo que Bug y Doe no estaban presentes ni cerca de encontrarse con él. O bien, como mencionamos, los especímenes simplemente fueron reubicados durante el proyecto Regensis, mismo que tuvo lugar antes de los eventos suscitados y la apertura de Jurassic World. Personalmente, me inclino a creer que realmente Bug y Doe decidían no acercarse voluntariamente al territorio del Spinosaurus, porque por palabras de Eric, el Spinosaurus se había convertido en el superdepredador de Isla Sorna, y si la orina de los T-Rex lo atraía, significaba que éste no le temía a ninguno y de ningún tamaño. Y una de las preguntas que más se han hecho los fans es, ¿qué pasó con el cadáver del Indoraptor? El último gran cabo suelto en esta lista aparece al final de Jurassic World Fallen Kingdom. Después de una intensa persecución por la mansión Lockwood, el Indoraptor cae desde el techo y termina empalado sobre el cráneo de un Agujaceratops. Y ahí termina la historia. La película nunca vuelve a mostrar el cadáver. Lo curioso es que el Indoraptor no era un dinosaurio cualquiera. Henry Wu dejó en claro que se trataba de un prototipo, el primer intento de crear un arma biológica híbrida completamente funcional. Su ADN representaba años de investigación y un valor científico incalculable. Por eso resulta difícil creer que las autoridades simplemente destruyeron el cuerpo. Lo más lógico es pensar que una vez asegurada la mansión Lockwood, equipos forenses y científicos recuperaron el cadáver para estudiarlo. Después de todo, el esqueleto del Indominus Rex fue utilizado años más tarde para extraer su ADN y desarrollar precisamente el Indoraptor. No existe ninguna razón para pensar que el gobierno o alguna empresa privada científica desperdiciaría la muestra genética más valiosa creada por Henry Wu. Esto explicaría por qué nunca volvemos a ver el cuerpo, porque este no desapareció. Pudo ser retirado como evidencia y trasladado a una instalación de máxima seguridad, donde su ADN probablemente está siendo objeto ahora mismo de estudio. Pues si algo ha demostrado la saga de Jurassic Park desde 1993, es que mientras existe una muestra genética, siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. Por lo que el Indoraptor podría ser la clave
para futuros proyectos e ideas descartadas en futuras entregas. Pero como siempre, déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. Estaré encantado de leerte. Si conoces algún otro misterio de la saga jurásica, no olvides comentarlo. Nos vemos en un próximo video. Dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución y de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo es posible tener siquiera una idea de qué esperar?